En el nombre del Padre, vamos de una oración mientras usted busca. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que en esta hora bendiga a tu pueblo, a tus hijos, compartir tu palabra. Sea tu gracia, sea tu presencia, Espíritu Santo de Dios, soltar tu palabra para que cada uno, Señor, pueda entender, comprender, a irse alimentado en lo espiritual. Sea tu gracia, tu presencia, en el nombre del Padre, con Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Dice Mateo 8, verso 28 y 29, dice así, leo el 28 y tú me sostiento. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Tome su asiento, iglesia. Meterse en el territorio. Cuando un cristiano, ¿cuántos somos cristianos? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Nuestra obligación es meternos en territorio enemigo. Ponernos a predicar quien no nos quiere escuchar. Ir a donde no te quieran recibir. Estar donde no queremos estar. Compartir, gloria a Dios, lo que no nos gusta ahora, pero antes nos gustaba. Meternos en territorio enemigo. Hay un territorio específico y a su nombre. Habitar, vivir. Acá habla, dice que cruzaron a la otra orilla. Había algo que lo dividía, un mar. Porque cruzó Jesús al otro lado. Y a su nombre, iglesia. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, había una tierra, era una tierra conocida. Pero dice que le salieron de los sepulcros feroces, eran dos endemoniados feroces en gran manera. Y a su nombre. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino o por aquella esquina, en estos tiempos sería. Puede pasar por ahí, te roban el celular. Yo cuando dice, pues no vayas por allá, no pasé porque están ahí, están en la esquina. Y si no te agarran en esta esquina, te agarran en la otra. Cuando te dan noción que hay un lugar específico que no pasé, porque algo puede pasar. Y a su nombre. Dice que en el 29, escuchen. Y clamaron diciendo, ¿quién? ¿Quién clamaron diciendo? Los endemoniados. Esas personas feroces, endemoniadas en gran manera, con versos que dicen más adelante que dice que eran legiones. ¿Cuántos están prestando atención? Eran legiones. Cuando hablamos de legiones dice que son más de 1000, 2000, 3000 demonios. Estratégicamente, escuche, como eslabones de cadena, estratégicamente ubicado con una misión específica. Quizá que apenas se note, pero al ser tanta cantidad se va a notar, y a su nombre. Es una pequeña mentira, no pasa nada. Esa pequeña mentira es un eslabón de una mediana mentira. Y ese eslabón es un eslabón antes de una mentira grande. Y así podemos seguir. Y a su nombre. Habla de legiones. Habla, mi hermano, aleluya, gloria a Dios. Nosotros, la Biblia dice que cuando peleamos contra huestes, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, habla que usted, si se somete a Dios, resistir al diablo, el diablo huirá de nosotros, pero para que Él luche tenemos que estar sometidos a Dios. Dios nos dio la autoridad para pelear contra huestes, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. Gobernadores son demonios que están situados en gobiernos, países. Principados son aún más grandes. Podemos seguir, pero esto es un estudio en lo cual en algún día hay una prédica, no es un estudio, a su nombre, iglesia. Pero quiero darlo a entender contra qué usted pelea.
¿Contra qué usted todos los días tenemos que enfrentarnos para que permitirle al Señor que salga a nuestro encuentro? Esto endemoniado hablaba su alma, iglesia. Porque cuánto hay gente que está metida en las drogas, en el alcohol, pero anhela salir, pero no puede. Pero su alma anhela sentarse a la mesa con la familia. Su alma llora, sufre, que quiere volver a recuperar a su familia, pero no puede. Y a su nombre. El alma está hablando ahí. El alma habla y Jesús escucha, y a su nombre. Jesús oye. Y clamaron diciendo: ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? Pero también habla el otro. Porque cuando habla Dios, ya empieza a entrar en un terreno espiritual, y a su nombre. Hubo una conversación entre David y Goliat previo al piedrazo. Que se metieron en lo espiritual antes de lo terrenal, y a su nombre. Empezaron en lo terrenal. Y la conversación, el desafío se metió en lo espiritual, y a su nombre. Como todos nosotros. Entramos en lo terrenal, con las luchas, las pruebas, la dificultad, pero si usted se somete a Dios, vamos a entrar en lo espiritual. La guerra es espiritual siempre. Por eso lo dicen loco. Por eso lo dicen, ustedes todos lo llevan a lo espiritual. La Biblia lo dice clarito: estamos en esta tierra, pero no pertenecemos. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque dice el viejo hombre ya murió. Muero para el mundo, vivo para Cristo, dice un otro día. Dice la palabra: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, ha venido para acá, para atormentarnos. ¿Qué dice? Antes de tiempo. Hay un tiempo. ¿Cuánto dicen hay un tiempo? Ha venido a atormentarnos aquí antes de tiempo. Diga gloria a Dios que Jesús salió antes de tiempo. Y no solamente para que entre en su corazón. ¿De cuánta Cristo Jesús lo libró, iglesia? ¿De cuántas noches el Señor lo libró porque le salió al encuentro antes de tiempo? Antes que le salga uno y le robe, antes que salga otro y le pegue un tiro, antes que gloria a Dios que muera de sobredosis, antes que aunque lo agarren en la esquina lo violen a su nombre. Pero Cristo Jesús solo antes de tiempo, y a su nombre. Pero no nos damos cuenta, iglesia. No nos damos cuenta. Dice: ¿qué tiene contra nosotros, Hijo de Dios? Reconoce, el mismo demonio reconoce. Y a su nombre. ¿Qué tienes contra nosotros, que has venido antes de tiempo? Hay un tiempo específico. Una vuelta ya la prediqué esta palabra, pero escuche. Dice: gloria a Dios, bendito, hay un tiempo específico. El hombre, la mujer, nosotros los cristianos nos cansamos quizás de ir a predicarle o de ir a hacer un servicio a la misma persona. Me dice: vamos a hacer un servicio para liberarlo, y a las 2 semanas te llaman de vuelta. Bueno, uno va como hijo de Dios, va, gracias a Dios, vamos a hacer un servicio. Y a las 2 semanas te llaman de vuelta y te llaman de vuelta. Y quizás que hay un momento que esta persona dice: no, ya está, si no renuncia, pues la realidad, pero bueno, tenemos que ir, y a su nombre. Pero los demonios no se cansan. ¿Sabe una cosa? No se cansan. Ellos pueden estar 30 años dentro de una persona, trabajando un trabajo muy finito. ¿Y saben qué termina? En una persona alcohólica con cirrosis. Y a su nombre. Sentado, cruzado de pierna, porque no tienen apuro. Su trabajo lo hace muy lentamente. Y esa persona toma 1 año, 2 años, 5 años tomando, 10 años tomando, 15 años tomando, 20 años tomando, 25 años tomando, y a los 30 años no tiene hígado. Hablo por lo que le pasó a mi papá. Escuche. No tienen apuro. Con el que empieza drogándose,
toma de a poquito, toma esto, toma el otro. Ellos esperan. Saben que un día el demonio de sobredosis va a entrar a la misma, mirá quién lo traje. De sobredosis, mirá quién lo traje. Diga que el Señor nos lave, nos limpie y nos cura con su sangre. A nosotros y a nuestros seres queridos. Nos tienen apuro. Y nosotros andamos ahí pasando mosca muchas veces. Enojándonos con aquel, porque no te saludó, porque nos predicaba, porque nos coordinaba, porque nos cantaba, porque no te escucha. Mientras los otros siguen su trabajo. Una bruja decía, escuche, ¿sabe la diferencia que hay entre nosotros y los cristianos? Que ellos se pasan peleando todo el día. A ver quién es más, quién tiene más iglesia más grande, quién tiene más gente, quién es más espiritual, quién canta mejor, quién predica mejor, quién tiene más unción. Nosotros no, nosotros lo unimos. Apuntamos a uno y no hay pelea. La diferencia entre nosotros y ellos. Y muchas veces hay que darle la razón y a su nombre sea la gloria. Porque somos tan, muchas veces, competitivos de mala fe y a su nombre. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios, que has venido a atormentarnos antes del tiempo? Había un día, había un horario en lo cual ese demonio tenía que entrar con esa persona, con ese endemoniado de Garadeno. Había una fecha. Escuche, usted puede poner ese ser querido que puede ser un Garadeno, porque la Biblia dice, escuche, que cuando lo vieron a Jesús le dijo, mandaron a otro lado. Dice la palabra, y clamaron diciendo, ¿qué tiene contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Escuche. Leía, buscaba, porque tengo que aprender para saber lo que tengo que hablar. Un hato de cerdo en esos tiempos equivale a 2000 cerdos. 2000. Una legión se basa entre 3000, 4000, puede ser 2000 capaz. Pero hablamos de cantidad. ¿Y saben por qué no se manifestó? Porque no explotó, porque no podía ser Garadeno, los demonios, cumplir su misión. Porque ya estaba escogido el Garadeno, ya su nombre. Ya estaba apartado para predicarle a su familia y a su nombre. Ya está apláudale al Señor, hermano. Porque esa persona que está metida en la droga, esa persona que no puede salir del alcohol, esa persona que está apartada de sus seres queridos, un día le va a predicar a su familia y a su nombre. Un día le va a predicar a su familia, dije. Escuche. Vaya al libro de San Marcos capítulo 5. No se aburran, hermano, ya vamos ahí a la entrega. No lo voy a aprovechar hoy. Capítulo 5, verso 13. Luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos de espíritu inmundo, San Marcos capítulo 5, verso 13. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. ¿Sabe por qué se tiraron sobre un despeñadero? Porque ellos necesitan un ser vivo. Salen de una persona cuando vamos a hacer liberación. Por eso muchas veces se manifiestan los animales. Hemos visto en la iglesia. Hemos visto que los demonios salen y se meten en los animales. Delante de mis ojos el perro que tengo hoy ve. Era ciego pero ahora ve. Quedó ciego delante de mis ojos. Estamos tomando mate con la pastora, se paró la puerta, nos miró y se empezó a torcer y a chuparse, a torcer y a chuparse. Y quedó el ojo celeste. Quedó ciego. Se llevaba la silla por delante, el rojo. Todos los
días lo oraba. Él le llevaba 6, todos los días lo oraba. Porque sé que los de atrás, ahí en el mismo lugar, andaban a 3 mañanas con gallina, con cochón, nosotros yo me reía nomás. Yo no le quiero nada en eso, y a su nombre. Mayor es Cristo. Mayor es Cristo, y por eso estoy de pie todavía. Por eso sigo, y a su nombre. Porque yo sé quién es quien nos guarda. ¿Cuándo dicen amén? Y orando, empezó a ver, y ahora está ahí. Está castigado ahora, me tiró toda la ropa que extendí. Y a su nombre se da gloria. Dice, escuche. Y luego Jesús le dio permiso. ¿Quién da permiso? Solamente Dios da permiso. Por eso los demonios no pueden hacer nada. ¿Qué le dijo a Job? Te toca, pero no toques su alma. Hasta ahí tocaste. Hasta ahí no me puedes llegar. La alma me pertenece a mí y a su nombre. La alma de Job me pertenece a mí. Hombre justo y temeroso. Dice la palabra, y entraron en los cerdos, en los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar en un despeñadero en el mar y se ahogaron. Ese era el destino del Gadareno. El destino del Gadareno era matarse. Yo muchas veces dije, yo antes de que me pase todo lo que me pase, 2 veces quise matarme y no pude porque no me animé. Pero esos demonios estaban en mí entonces. Las legiones que tenía así. Obviamente, tenía los legiones, los parientes y los amigos, todos estaban en mí. Y a su nombre. Así, mi hermano. Yo ahora trato que no me visiten. Lejos. Y a su nombre sea la gloria. Entonces, mi hermano, dice, los que apacentaban los cerdos. Escuche, ¿por qué fueron a los cerdos y a los que apacentaban los cerdos no? Si eran 2 personas. Vamos a poner mínimo 2 personas, porque seguir los que apacentaban los cerdos. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Vamos a poner lo mínimo, vamos a poner 2. ¿Por qué los demonios no fueron a los que apacentaban los cerdos y fueron a los cerdos? Porque ha hecho un medio santo ya su nombre. ¿Por qué, mi hermano, le puedo decir eso? Porque dice que ellos después fueron y contaron todo lo que vieron. Los que apacentaron los cerdos, los que estaban cuidando los cerdos, que los demonios decían, ¿por qué no le dijeron a Jesús? Jesús, ya que no venía a atormentar, lo venía a interrumpir el trabajo. Me saliste al encuentro, ¿por qué no me caí ahí a esos 2 que están ahí cuidando los cerdos, que están ahí con el celular todo el día? Y a su nombre. Y a su nombre sea la gloria. También ellos estaban predestinados para llevar la palabra. También ellos quizás estaban en los planes de Dios cuando dicen amén. No fueron a los que cuidaron los cerdos, sino que fueron para poder manifestar lo que realmente, porque ya tiempo no le quedaba, ellos necesitan estar en un ser vivo. Y como ya su plan se desbarató, cayó por tierra en el nombre de Jesús, ya no iban a estar más en un ser humano, iban a estar en los cerdos. Y una vez que entraron, tomaron posesión de los 2000 cerdos, se manifestó la legión. Salió a luz lo que querían hacer hace tiempo y no podían. ¿Cuántos dicen amén? Hay un destino de parte de los demonios o tenían un destino para nosotros. Pero ¿sabe cuál es la bendición? Que todos los días Jesús sale al encuentro de nosotros. Antes que hagamos un paso, ella está delante nuestro. Y muchas veces se nos pone por delante. Y esto cuando se nos pone por delante, cuando usted siente, no tengo que ir. Y cuando muchas veces Jesús se te pone adelante y das vuelta, y tienes que salir, y no podés salir más tarde, y pasó algo, y decís, gracias a Dios. Y a su nombre. Es Él, mi hermano, es Él. Es Él, mi hermano. No es el destino. No es como lo dice una hermana que vamos a visitar, va a hacer célula. La atmósfera, el universo. No, mi hermano. Estamos acá. Y a su nombre. Ya termino. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello.
¿Qué era aquello que había sucedido? Vienen a Jesús y ven lo que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión. Lo vieron sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Pero ¿sabe una cosa? Me quiero adelantar un poco para que no extenderme. Gloria a Dios, diga. Y a su nombre, iglesia. ¿Sabe que ese endemoniado tenía familia? ¿Sabe que ese endemoniado tenía casa? ¿Sabe que ese endemoniado tenía personas que lo amaban, pero no lo podían ayudar porque el endemoniado no se dejaba ayudar? ¿Cuántos conocen a alguien así? Muy cercano lo tenemos muchas veces, mi hermano. La madre sufre, el hermano sufre, la hermana sufre, el entorno familiar sufre. Pero es una persona que no se sujeta, que no se adapta, que no puede convivir dentro de un lugar. Entonces que es mucho más fácil vivir en la casa de los amigos, vivir abajo un puente, dormir donde le agarra la noche y a su nombre. Tenía casa, tenía familia. Dice la palabra, verso 19 y terminamos. Más Jesús. Verso 17 para poder entender. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete, ¿a dónde? Tenía casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero él vivía entre los sepulcros. Él se sentía cómodo ahí. Los demonios te llevan a sentirte cómodo donde hay pudrición, donde hay pobreza, donde hay miseria. Y a su nombre, iglesia. Él tenía casa, él tenía una familia, él tenía alguien que lo quería. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. ¿Qué le está dando a entender? Da testimonio de lo que te pasó. Que de que antes eras un endemoniado y ahora no. De que antes te drogaba, ahora no. De que antes tomaba, ahora no. Da testimonio. A eso nos llama el Señor. Yo era un garadeno, ¿sí? Porque vivía en la esquina, vivía molestando gente. Como le dije, no me mataba, entonces buscaba que otro me matara. Y ese fue eslabones tras eslabones. Y fue llevando a que ciertas familiares no te quieran recibir. No, porque este es un liero, este busca muchos problemas, no te invitaban a la fiesta ya directamente. Ya, olvídate. Pero como éramos caraduras, caíamos en la fiesta. Infaltable. Y lo íbamos último encima. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y a su nombre, vamos a hacer de pie, iglesia. Las misericordias son nuevas, día a día se renueva. La día en punto.